Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de la tarde, a nuestra clase el día 22 de junio, ¿sí? Bienvenidas, Zenaida y Edilma. Y entonces, esta mañana habíamos quedado en la importancia de las reclamaciones. Hablábamos de lo importante que es poner atención. ¿Cómo estás, Zenaida? Me alegra verte ahí en la pantalla conectada a la clase. Eh, Les decía esta mañana que la importancia de las reclamaciones es porque cuando un cliente se queja, un cliente pasa sus sugerencias, su inconformidad, le da la oportunidad a la empresa de mejorar, le da la oportunidad a la empresa de solucionar algún asunto que está mal, ¿sí? Cuando el cliente deja todo en silencio, cuando no pasas sus sugerencias ni haces sus reclamos, entonces ahí hay un vacío, un silencio. La empresa nunca se entera de por qué el cliente se fue, de por qué el cliente no volvió a comprar, de por qué el cliente eh, no dijo nada. Simplemente el cliente abandona la empresa sin decir nada. Entonces, cuando el cliente habla, cuando el cliente sugiere, cuando hace un reclamo, es un regalo para la empresa, ¿sí? Es un regalo porque es la oportunidad de mejorar, ¿sí? La oportunidad de mejorar que le está dando el cliente a la empresa. ¿Mm? Entonces, la importancia de las reclamaciones. Aquí dice que un cliente insatisfecho ante un mal servicio puede tomar varias alternativas decisivas. Un cliente puede tramitar la queja ante protección del cliente. Quejarse con un amigo que entienda su molestia. Y pues bueno, ahí hay un problema y es que si se queja con el amigo, pues el amigo va a ser también un cliente menos para la empresa, ¿sí? Porque está dando una mala imagen. Quedarse callado también es algo que no le conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque nunca sabe lo que sucedió, la empresa nunca se entera y pierde el cliente. Y quejarse con la empresa. Ese es como lo más viable, lo que debe suceder, que el cliente llame a la empresa y pase su reclamación, ¿sí? El trámite, el tramitar la queja ante protección del cliente es bueno también, solamente que pues depende de lo que haya pasado, pueden venir sanciones para la empresa porque hay entidades gubernamentales que protegen al cliente, ¿sí? Entonces, si es algo bien grave, pues obviamente la empresa tiene que asumir la situación y mirar qué fue lo que pasó. El trato ante una reclamación. Cuando un cliente presenta una reclamación, ¿qué se debe hacer con el cliente? No sé si ustedes estén ahí con su micrófono disponible para poder ayudarme a leer, para que yo no sea solita la que esté leyendo. Entonces no sé si Edilma tenga micrófono. Sí, señora. Ay, gracias, Edilma. Cuando un cliente presenta una reclamación, acógelo bien, él es nuestro cliente, escúchalo él pacientemente, conserva la serenidad, sé comprensivo, haz preguntas que ayuden a resolver la situación. Muy bien. Entonces, cuando un cliente presenta una reclamación, hay que tenerle paciencia, porque el cliente está enojado, ¿sí? Puede llegar enojado, otros no, o sea, depende. Depende de la tipología de clientes. Recuerden que eso lo vimos el martes. La tipología de clientes, el que está bravo, el que piensa saberlo todo, el que habla mucho, el que es desconfiado, entonces depende. Pero igual hay que acogerlos, entenderlos, escucharlos
y mirar cómo puedo solucionarle lo que él está reclamando. Eh, entonces, recuerden que él ya sabe de la empresa, probó el producto o el servicio, ya lo usó y hay algo que hay que mejorar porque por eso el cliente está ahí haciendo la reclamación. ¿Mm? Notas sobre la atención al cliente, sobre qué pasa con un cliente, según lo que, cómo actúe la empresa con él. Entonces, Zenaida, ¿me ayudas? Por favor, si tienes micrófono. Valentina, ¿tú tienes micrófono? Que me ayudes, por favor. Sí, leo las 4. Sí, por favor. Listo. Ok, notas. Es entre 6 y 7 veces más costoso obtener un nuevo cliente que retiene. ¿Qué? Un nuevo cliente que retener un cliente existente. Recuperar un cliente perdido cuesta entre 50 y 100 veces más que conservar un cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son la mejor fuente de referencias y los clientes satisfechos por lo general son menos sensibles al precio. Muy bien. Entonces, dice que es entre 6 y 7 veces más costoso obtener un nuevo cliente, porque la empresa tiene que hacer esfuerzos mayúsculos para poder captar los clientes nuevos. Tiene que hacer publicidad, tiene que hacer campañas para poder contactarlos, ¿cierto? Y bueno, eso requiere de tiempo, de dinero, entonces por eso es difícil para una empresa eh, contactar nuevos clientes y retenerlos. Entonces dice que recuperar un cliente perdido cuesta entre 50 y 100 veces más que conservar un cliente satisfecho. Entonces, cuando un cliente está insatisfecho, cuando está enojado, el cliente no quiere saber nada de la empresa. Y si lo busca la empresa, va a haber algunas situaciones como un rechazo de parte del cliente hacia la empresa. Porque tal vez se le dijo mentiras, porque le salió el producto mal, ¿sí? Porque no era el producto que él quería. Tal vez porque a la hora de la venta no fueron tan cumplidos como dijeron. Bueno, por muchas situaciones, ¿sí? Entonces es importante entender que recuperar un cliente cuesta mucho y a veces los clientes no regresan, así los busquen. Los clientes no perdonan, ¿sí? Porque ellos están buscando satisfacer sus necesidades. Y pues está claro que hay competencia, que hay otras empresas, que hay otros productos, que hay en otro lugar, puede encontrar el servicio que en la empresa se le negó o tal vez le salió mal o bueno, tuvo una insatisfacción, ¿sí? Los clientes satisfechos por lo general son menos sensibles al precio. Es decir, que no les interesa pagar un poquito más, ellos no tienen problema con tal que el producto o el servicio sea fiable y ellos lo puedan disfrutar. ¿Mm? Entonces, los clientes satisfechos son una fuente de referencias excelente. ¿Por qué? Porque cuando están satisfechos, ¿qué hacen ellos? El voz a voz. Le cuentan al amigo, le cuentan a la familia, ¿cierto? Y así, entonces, van atrayendo más clientes hacia la compañía. ¿Por qué se pierden los clientes? Bueno, acá dice que el servicio de reclamaciones y atención al cliente. Entonces, eh, debe haber una línea donde los clientes se puedan quejar, puedan llamar, eh, puedan
transmitir sus quejas, sus reclamos, sus objeciones, y debe haber alguien que atienda esas reclamaciones. Porque si debe haber un lugar o una línea o una forma de que el cliente se queje, está bien. Pero aún más importante es que exista alguien que esté encargado de solucionar esas quejas y esos reclamos, de escucharlos y de solucionarlos, de darle viabilidad a esas quejas y esos reclamos para solucionarle al cliente las situaciones por las cuales se esté quejando. Entonces dice, ¿por qué se pierden los clientes? El 1% porque se mueren, el 3% porque se mudan a otra parte, porque el 5%, perdón, porque se hacen amigos de otros, ¿sí? Si no están bien satisfechos, entonces se hacen amigos de otros, les venden otro producto y dicen, ay, vaya ya que le van a dar una oferta, ahí ya le dieron algún obsequio o algo, no, no me han dado nada. No, pues cámbiese porque en el otro lado sí nos dan obsequios, nos dan descuentos. Bueno, así, ¿cierto? Así somos. Los clientes somos así. El 9% por los precios bajos de la competencia. El 14% por la mala calidad de los productos o servicios. Por eso también se pierden los clientes, obviamente, porque ellos están buscando un buen producto. Y el 68% se pierden por la indiferencia y la mala atención del personal que tiene contacto con los clientes. Cuando la gente se queda esperando mucho tiempo y no son atendidos. ¿Cuándo qué? Cuando llegan a hacer una reclamación y no se les pone cuidado. Cuando hay algo que hacer por ellos, un cambio, escucharlos y lo que surge es indiferencia, como si no existieran. Y eso es bastante grosero. El cliente lo toma como una grosería y pues obviamente se va. ¿Mm? ¿Por qué se atiende mal a un cliente? ¿Sí? ¿Por qué se da un mal servicio? Entonces, quisiera que me ayuden a leer, por favor, ustedes. No sé si Sandra tenga micrófono que me ayudes a leer aquí. ¿Por qué se da un mal servicio? Zenaida, ¿me ayudas? Te agradezco. Ya, profe. Gracias. Empleados negligentes, omisión de la diligencia exigible al profesional, el desempeño de su actividad. Empleados negligentes. Por eso se da un mal servicio, porque hay empleados negligentes, es decir, la empresa gasta tiempo, dinero para capacitarlos, para hacer que los empleados estén bien empapados, les da dotación, está pendiente de ellos, les hace seguimientos, pero los empleados muchas veces son negligentes, es decir, no son tan interesados en aprender a la hora de contactar a los clientes y hacer el trabajo como se les enseñó, no lo hacen, eh, son indiferentes, no le ponen cuidado a los clientes, eh, no están pendientes de los requerimientos de los clientes, porque pues ya se hizo la venta a veces, ¿no? Ya ganaron comisiones y piensan que no van a volver a necesitar al cliente, ¿sí? Eso es un error, obviamente, pero hay empleados negligentes. Incluso hay empleados que ni por comisión ni nada, simplemente porque quieren ser así, ¿sí? No les interesa la atención, no les interesa, solo de pronto están ahí porque no es su pasión, porque no les gusta, les toca porque tienen muchos gastos en la casa, los aceptaron, pero no están haciendo un buen trabajo. Entonces eso es negligencia de los empleados, ¿sí? No querer hacer las cosas, omitir el servicio. ¿Por qué más?
se da un mal servicio. Dice que por entrenamiento negligente, es decir, que dentro de la compañía no se esté capacitando bien el personal. Muchas veces hay empresas que no capacitan, solo cuando va a entrar le dice lo que tiene que hacer, pues como ahí por encima, ¿sí? Y los mandan a trabajar así. No les dan la información del producto, no les dan como tips o guiones para ellos guiarse para poder atender al cliente, no le dan a conocer la empresa, todo eso es importante. Entonces, al haber un entrenamiento deficiente, pues el cliente, como está al frente del cliente, va a estar inseguro, ¿sí? Va a estar falto de conocimiento, va a estar tal vez indiferente porque no sabe qué decir, no sabe cómo contestarle al cliente, ¿sí? Entonces, pues lo hace de esa manera para evadir su responsabilidad. ¿Por qué razones hay un mal servicio? Negativa de los empleados hacia los clientes. Recuerden, ayer veíamos un video donde dice que no tenemos que estar cada rato diciendo no, porque eso es un trauma para los clientes, para las personas. Sí, eso es un insulto de alguna manera, porque le estás negando el servicio al cliente, ¿sí? Entonces, en lugar de decirle que no hay, que no se puede, que, que no está disponible, que dijeron que no, en lugar de estar diciendo eso, podremos decirle, ¿qué tal si le enseño otro producto para cubrir su necesidad? Hace todo igual, pero tiene otros beneficios. ¿Quiere conocerlo? Mientras el otro producto sale al mercado o mientras en producción arreglan la situación que hay. Eso es diferente, ¿cierto? ¿Qué tal si yo le envío una muestra o qué tal si le repongo el producto y usted vuelve a hacer la recompra? Yo le repongo el producto, entonces primero le debo reponer el producto, ¿sí? Porque el cliente eh, llega para que le repongan el producto porque le llegó averiado, por alguna razón. Y entonces llegan a que le reponga el producto y no, le dicen, no, no se puede porque acá no hay cambios. Eso, mejor dicho, daña cualquier relación con el cliente, ¿sí? Esa negativa. Entonces, por eso hay que darle soluciones, ¿sí? Hay que darle soluciones al cliente. ¿Para qué? Para que se sienta bien atendido, para que sienta que estamos atentos a sus necesidades, a las situaciones y a de pronto algún imprevisto dentro de la compañía, ¿sí? Pero debemos ser responsables con ellos. Dice que las diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los clientes desean y lo que estos en realidad quieren. A veces las empresas eh, sacan al mercado productos que tal vez crean que el cliente lo necesita, pero a la hora de la verdad, el cliente tiene otro requerimiento. Tal vez ese producto no es el que estaban buscando. Necesitaba un producto así, pero con unas características especiales que tenía que trabajar la empresa y no lo hizo, ¿sí? Entonces a veces percibimos las necesidades del cliente de una forma incorrecta, ¿sí? Creyendo, suponiendo, y no, no debe ser así. Realmente para entender las necesidades del cliente, yo debo ir al mercado y hacer encuestas, ¿sí? Para saber cuáles son los requerimientos del cliente. Debo enfocar esas encuestas en el producto que voy a sacar como empresa. A ver si sí va a cubrir necesidades, si va a ser necesario para el cliente o no, ¿sí?
Entonces recuerden eso, siempre se debe hacer seguimiento a lo que realmente el cliente desea en el producto o con el producto o el servicio. Aquí hay 7 pecados capitales del servicio. La apatía, que es lo contrario de empatía. O sea que pues es duro, la persona o el asesor es duro, no atiende bien, no saluda, ¿cierto? Es indiferente, no pone cuidado, no mira a los ojos a los clientes y les dice, les habla, sino ahí como caiga, ¿cierto? Esa es la apatía, cuando nosotros no miramos al cliente, no nos ponemos en sus zapatos y solamente actuamos de una forma dura y grotesca. El robotismo es cuando repetimos y repetimos la información que nos dieron en la empresa, pero no la decimos con objetividad, es decir, para enseñarle al cliente. La decimos porque nos la enseñaron, yo me la aprendí y me la sé. Y lo digo como un robot, ¿sí? Pero no estoy siendo sensato con el cliente para poderle explicar realmente de qué se trata. ¿Mm? Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. No solamente es como dar un guión, decirlo y ya, sino sentir, escuchar al cliente y poderle explicar y dar la información que yo tengo de una forma precisa, sin estar ahí como si fuéramos robots. A veces nos la pasamos sentados en un lugar y no nos para nadie de ahí y desde ahí damos la información, ¿sí? Eso tampoco es así. El desaire, cuando somos indiferentes con los clientes, cuando no les contestamos las llamadas, cuando los dejamos esperando en una línea un montón de tiempo, les decimos ya en un momento lo atienden o ya lo transfiero a la extensión o bueno, al lugar donde lo van a atender y ahí se quedó el cliente esperando media hora, 20 minutos, 40 minutos y nunca lo atendieron. Esos son desaires y hay que estar atentos con esa parte. ¿Mm? La inflexibilidad, no soy flexible con el cliente, yo impongo, no se puede cambiar, no se puede nada, no se puede hacer, se le cierran las puertas al cliente y eso obviamente lastima al cliente y lo hace ir de la empresa. La frialdad, cuando somos muy toscos, muy duros, muy sobrios, no sonreímos, no damos la cara, no miramos al cliente a sus ojos y le decimos, mire, lo que pasa es esto, don Carlos, sucede que tal cosa, ¿sí? Eso es amabilidad, pero cuando no está el jefe y no lo podemos atender. Todo así. Y todas toscas, muy frías en la forma de decirlo. Entonces, pues el cliente, si estamos de buenas, el cliente se va y nunca más vuelve. Pero si de pronto el cliente reacciona, se pone grosero, a gritar, o tal vez pone una demanda. ¿Por qué? Porque pues no estamos dándole la atención que él está requiriendo. ¿Mm? Evasivas, evadir la responsabilidad con ellos. ¿Mm? Hacen preguntas y le evadimos la pregunta. ¿Sí? Porque no tenemos cómo solucionarle el inconveniente, la situación. Entonces nunca le damos la solución a lo que está preguntando y evadimos sus preguntas. Y eso también daña a los clientes. El aire de superioridad, cuidado con eso. Nadie es más que nadie. El hecho de que yo sea el asesor no quiere decir que entonces yo mande al cliente o que el cliente sea un subordinado o que yo pueda hacer lo que quiera con el cliente, decirle mentiras, hacer lo que, ¿sí? Y eso sucede mucho cuando el asesor por vender más, eh, pues obviamente se cree muy, eh, ¿cómo se dice? En su forma de ser sobresale el orgullo y sobresale el ego de pasar una cuota, ¿sí? Y entonces, pues ante los clientes se comporta de esa manera, como muy,
eh, como si fuera el dueño de la empresa. Aún así, los dueños tampoco deben portarse de esa manera, ¿sí? Esa actitud no debe estar dentro de la compañía para atención al cliente. El aire de superioridad, de creerme más, de manejar las cosas de una forma tal vez incorrecta, dándome tal vez yo el permiso sin previo aviso a mis jefes o, o al personal que está ahí, de pronto sí, eh, lastimando al cliente y haciéndolo sentir mal. Hay que tener cuidado de todo eso. O por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un equipo de compañeros, ¿cierto? Y yo me creo más que ellos. Eso también lastima a los compañeros y va a haber una mala comunicación, porque tú tienes que ser sencillo, tranquilo, humilde, noble, verídico, ¿sí? Y trabajar de una forma amable con tus compañeros, de unión, ¿sí? Porque si no van a haber situaciones adversas. La inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de las personas a relacionarse o de relacionarse y expresar sus sentimientos y controlarlos. Esa es la resiliencia emocional. Es la capacidad que tienen las personas de controlar sus sentimientos y también de expresarlos, ¿sí? De saberlos expresar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar acá que hay unas diferencias entre el hombre y la mujer, ¿sí? Mientras para el hombre, lo más importante para él, digamos que eh, lo que hay en esas, ¿cómo se dice? En esos óvalos encerrado, y según lo grandes que sean o lo más pequeños, es porque es lo más importante para él. En este caso, por ejemplo, el hombre, el sexo es importante para él, le da mucha importancia. Y para él, pues obviamente, al ser muy importante, siempre está en la cabeza, digamos que siempre está pendiente de ello, ¿sí? Por ejemplo, el escape de preguntas personales. Al hombre no le gusta que le hagan preguntas personales. Él evade esas preguntas. Las evade o simplemente pues no las responde o sí. A los hombres no les gusta como que estar muy empapando a los demás de su vida. ¿Mm? Análisis de zona pública femenina. Entonces ellos, como digamos que cuando ven a las damas y les gusta, ellos como están pendientes del sexo, entonces están como pensando en cómo es la chica, ¿cierto? Cómo es la persona. Bueno, es una forma de ser de ellos. Adicción al mando a distancia. Los hombres les gusta mandar, les gusta, digamos que tienen eso, ¿no? Que se les facilita más a ellos. Ser jefes, mandar, líderes, sí, el liderazgo. Obviamente hay del buen liderazgo, bien dirigido, y hay un liderazgo erróneo. Entonces, ellos son buenos para mandar, pero hay que también ellos tienen que mediar eso, ¿no? Las glándulas de las excusas. Los hombres, pues, se excusan mucho, tal vez con algunas situaciones, ¿no? Con algunas preguntas, digamos que ellos están ahí, no les gusta mucho que les estén preguntando. Entonces son muy fáciles de dar excusas para ellos, digamos que la crean rápidamente, ¿sí? Escape de preguntas personales, deportes de hombres. Entonces a los hombres les gusta hablar mucho de deportes como el fútbol, ¿sí? Como el ciclismo. Bueno, son deportes que les encanta hablar y es una característica de ellos. Habilidad de conducir coches. Para ellos eso es fácil, se les facilita mucho, son hábiles manejando carro, ¿cierto? Eh, bueno, dice que puntería al orinar, bueno, ahí dice al mear,
y el óvalo está pequeñito, quiere decir que tienen dificultad en eso, ¿sí? No son tan cuidadosos cuando van al baño, mejor dicho. ¿Mm? Entonces, digamos que esa es una situación que ellos ni le ponen cuidado, ellos solo van al baño porque les toca, porque pues obviamente les dio la necesidad, lo hacen, pero ellos no van a cuidar la taza del baño, que no se ensucie, que no, de pronto que apunten bien hacia el inodoro para que puedan dejar allí pues los orines, ¿no? Sino que pues no están tan pendientes de eso. Hay otro que es los periodos de concentración. Ellos tienen bajitos esos periodos de concentración. Digamos que tienen que estar muy concentrados y sobre todo como con las distracciones como lejos de ellos, como el celular. No puede estar con ellos o si no, no se pueden concentrar en lo que tienen que hacer. Ahora, las mujeres se pueden concentrar en varias cosas al tiempo y podemos hacer muchas cosas, muchas actividades al tiempo. Mientras estoy cocinando, estoy viendo el niño. Mientras estoy cocinando y viendo el niño, estoy arreglando la pieza o estoy arreglando la casa, estoy lavando la loza, ¿sí? Ellos no, ellos una actividad a la vez, ¿sí? Porque no son tan hábiles en esa parte. ¿Mm? De planchar, para ellos hay hombres que lo hacen muy bien, planchar, pero digamos que la mayoría se les dificulta planchar, ¿sí? No son tan hábiles haciéndolo. Habilidades domésticas, ellos, mire que acá está bien chiquititica ese óvalo aquí detrás de la cabecita acá, y es porque para ellos, digamos que las habilidades domésticas, algunos sí la desarrollan muy bien y lo hacen perfecto, pero la mayoría no se destacan en esas habilidades. ¿No? Acá hay otra habilidad que es muy, dice, partícula para escuchar al otro. Ellos no son tan sensibles como para sentarse ni escuchar el dolor o la angustia de otra persona, ¿sí? Se les cuesta un poco, pero hay hombres que son muy sensatos, muy profesionales y escuchan las personas, ¿sí? Y son muy, digamos, elocuentes para dar su punto de vista y lo hacen, pero muy pocos tienen ese don. ¿Mm? ¿Qué más? Acá hay una glándula muy más pequeña que todas que dice que de escuchar a los niños cuando lloran de noche. Ustedes saben que cuando tenemos los hijos, ¿quién se levanta de noche a verlos? Sí, a veces el papá se levanta y a veces tiene paciencia y se sienta y a veces la mamá es la que está durmiendo y él es el que lo ve, ¿cierto? Y le ayuda a la mamá, pero la mayoría no lo hace. Dejan que la mamá lo haga, se para la mamá y ellos siguen durmiendo como si nada, ¿cierto? Y muchas veces hasta dicen, por favor, déjenme dormir, que mañana tengo que madrugar. Y no se dan cuenta que la mamá también se cansa y también tiene que hacer muchas cosas al otro día, ¿cierto? Entonces ellos en esa parte son un poco, digamos que no son tan reactivos, es decir, que reaccionen a cuando escuchan a los niños llorar y poder reaccionar y ayudar a verlos, ¿no? Esos son los hombres. Ahora vamos a mirar las mujeres. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Sí? Entonces dice la ropa. Nosotros somos muy pendientes de la ropa, de que esté limpia, de que esté bien planchada, de que nos veamos bien presentadas, de que ellos estén bien, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestro esposo, si lo tenemos. Y estamos muy pendientes, ¿sí? Somos muy pulcras y está como esa de lo visual, nos interesa que estén bien limpios y que se vea que esté bien, ¿cierto? Eh, Aquí dice, olfato para todo lo que brilla. Tenemos, digamos que desarrollado el olfato. ¿Mm? Nos gusta que todo esté limpio. Por eso ¿qué? Digamos que estamos pendientes.
de toda la parte del aseo de la casa, que no se descuide, porque para nosotros es importante, ¿no? Que todo esté limpio y que la casa esté limpia, que los niños, todo esté limpio, ¿no? Aniversarios y cumpleaños, nosotras somos expertas en esa parte. Nos encanta eh, estar atentas a esas fechas de nosotras, de los niños, de la familia, de mi mami, de mi papi, de todo el mundo, ¿cierto? Y cuando no están pendientes de la de nosotros, nos sentimos un poco, porque obvio, si tenemos en cuenta a todo el mundo y no nos tienen en cuenta, pues como que eso nos hace estar un poco sensibles, ¿cierto? Permítanme un momento. Bueno, aquí también hay otra que dice generador de dolores de cabeza. A nosotros nos duele mucho la cabeza o hay mujeres que ya tienen esa costumbre de estarse quejando del dolor de cabeza, ¿sí? Hay mujeres que... No te preocupes, Angie, bienvenida, bienvenida. No te preocupes, igual ahí va a estar la videoconferencia si necesitas verla. Yo la subo y tú la ves. Bueno, hasta aquí para que puedas adelantarte. Bienvenida. Estamos hablando de la diferencia entre lo que para el hombre es importante y para la mujer es importante, que somos diferentes, que para el hombre hay cosas importantes, mientras que lo que es importante para el hombre, para la mujer no, y lo que es importante para la mujer, para el hombre no, ¿sí? Entonces estamos viendo esas diferencias. Aquí hay una glándula muy pequeña y dice que conducción de coches nosotras, y nos tienen esa fama de que no manejamos bien, que nos demoramos, que no somos como tan inteligentes, ¿cierto? Que en cuanto a la conducción. Pero no es eso. O bueno, en mi caso me he dado cuenta que no es que no seamos inteligentes, al contrario, somos muy prevenidas, estamos muy pendientes de todo, ¿sí? Y ellos pues son muy rápidos, son más fáciles, todo es rápido y nosotras somos muy pendientes de los detalles, ¿sí? Eh, entonces eso hace de pronto como la diferencia. ¿No? Pero entonces no somos como muchas mujeres al volante, hay más hombres que mujeres. ¿No? Iniciativa en el sexo, mira, acá está la glándula pequeñita porque para nosotros, pues digamos que sí, obviamente es importante, pero no estamos tan concentradas en eso cada rato y como los hombres, ¿sí? Como vimos al otro lado que el hombre está muy pendiente de esa parte. ¿No? El manejo de ordenadores. A las mujeres no les gusta mucho la tecnología. Digamos que algunas sí, obviamente siempre hay excepciones, pero la mayoría de mujeres no están tan pendientes, no les gusta la tecnología tanto, o sea, como estar manejando los computadores, saber de ellos y todo, profundizar, no son como no somos tan, no es que no seamos hábiles, simplemente que no nos interesa tanto, ¿sí? Le damos importancia a otras cosas. No, no es que no podamos, claro que podemos hacerlo, pero la mayoría de ese trabajo o el manejo que se le da a estos medios lo hacen los hombres, ¿sí? Dice que comprensión de chistes. Nosotras también está la glándula bien chiquitita porque nosotras no somos tan buenas comprendiendo los chistes cuando los hacen, ¿sí? Nos toca que nos los expliquen o que nos los vuelvan a contar, ¿cierto? Entonces, a veces como pasa eso, la mayoría de veces con nosotras, porque no estamos tan pendientes de eso, ¿sí? Dice que ¿qué más? Rumores y ¿qué? No veo bien, qué pena. Espero lo voy a volver un poquito más grande. Rumores y, bueno, son como habladurías, digamos, rumores, como chismes, digamos así, que somos un poquito dadas a esa parte más,
somos muy comunicativas, nos gusta hablar con los demás, averiguarle qué pasó. Muchas mujeres es porque, bueno, ahí les gusta ayudar o les gusta considerar, les gusta dar su servicio. Otras sí es porque realmente son muy comunicativas o preguntonas y les gusta estar sabiendo cosas de los demás. ¿Mm? Entonces, mira que nos destacamos por eso, porque pues como nos sale más esa naturalidad en nosotras. ¿Mm? La glándula dice ahí de ya te lo dije. Cuando nosotras advertimos, decimos una vez y otra vez, ya te lo dije, ¿cierto? Y nos gusta como estar ahí, como siendo muy enfáticas. Y acá dice que nos gusta hablar mucho, bla, 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 bla. Somos muy habladoras. ¿Sí? Es más fácil encontrar a dos mujeres hablando en un bus que a dos caballeros, a no ser que los caballeros se conozcan, pero si no, para un hombre es muy difícil entablar una conversación en un bus, ¿sí? Mientras que para las mujeres es más fácil, en un bus o en cualquier lugar, digamos. Pero, pues los hombres también lo pueden hacer, pero ellos son más como muy puntuales, ¿sí? Eh, Memoria para hacer, ¿para qué? Culebrones. Ah, bueno, digamos que la mujer está muy pendiente de lo que sucede, de las situaciones, de los problemas, entonces siempre está recordando. Nosotras somos históricas, como yo les decía, tenemos que dejar eso al lado, porque el volvernos históricas, es decir, recordar los errores del pasado, hace que no perdonemos o hace que siempre estemos en discusión o hace que estemos haciendo sentir mal a los demás, ¿sí? Que como recordándoles los errores a ellos y eso ya pasó mucho tiempo y seguimos haciéndolo. Entonces eso no lo hagamos más, si lo hacemos, por favor, trabajemos en ello para evitar esa situación, ¿sí? Con las personas para que no se sientan y pues se acaben los conflictos en la casa o en el trabajo o donde yo vaya. ¿No? Entonces así, esas son las diferencias entre un hombre y una mujer, la forma en cómo tomamos las cosas, ¿sí? Cualidades de inteligencia emocional. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de inteligencia emocional? No sé quién me quiere ayudar a leer. No sé si Valentina pueda ayudarme a leer. Sí. Gracias. Cualidades de la inteligencia emocional. Conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, entonces somos capaces de decir, oiga, sí estoy un poco triste, ¿no? Entonces voy a mirar qué es lo que me pasa, porque estoy así, me analizo, soy inteligente y entonces empiezo a mirar, a arreglarlo. Pero a veces no pasa eso y es ahí donde tenemos dificultades, porque seguimos lastimándonos, ni siquiera nos damos el tiempo para mirar por qué estamos tristes o por qué nos duele, qué pasó, porque estamos sugestionadas, ¿sí? Y eso pues lastima. Entonces dice que es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Es bueno reconocerlos porque así tú puedes entonces manejar tus emociones diariamente. Y hay otras cualidades de inteligencia emocional. El segundo, ¿quién quiere o puede más bien leer el segundo? ¿Quién quiere? Zenaida, ¿lo quieres hacer? Listo. Perdón, Zenaida, ¿lo quieres hacer? Te agradezco. Y luego Sandra lee el tercero. Bueno, Bueno, sí, señora. Zenaida, tienes tu micrófono apagado. No sé si estés leyendo o no. Bueno, igual tienes la mano levantada, por eso te puse a ti. Entonces, Sandra, hazlo tú, por favor. Sí, señora. Dice equilibrio anímico.
Es la capacidad de control del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. Muy bien, el equilibrio anímico. Yo debo conocerme, ¿sí? Y saber por qué me pongo alterado o alterada, o por qué me pongo muy triste, ¿sí? Debo conocerme bien, analizarme y mirar qué es lo que pasa, ¿sí? Poder controlar esas emociones, poder ser equilibrado, empezar a trabajar en ello, porque obviamente no lo vas a lograr de un día para otro, pero al estar atenta a esas emociones, entonces vas a poderlo equilibrar, vas a poderlo mediar en tu ser y vas a trabajar en él hasta que logras controlarlo. El tercero es la motivación. Valentina, ¿tú puedes leer? Sí. Gracias. Ok, motivación. Es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Mire lo importante que es la motivación y a veces las personas piensan que no es necesario, que tiene que estar motivado porque sí, porque es un ser humano y pues el ser humano tiene, a veces es difícil, entonces hay que buscar los medios, las herramientas para poderlo lograr, ¿sí? Porque estamos trabajando nuestras emociones y muchas veces pues hay cosas que debemos trabajar en nosotros, como es eso, estar motivados, cómo lo hacemos, ¿sí? Ahí dice que inducirse emociones y estados de ánimo positivos. ¿Cómo lo haces? Pues tienes que capacitarte, tienes que leer libros, mirar audios, ver qué es lo que te pasa y cómo levantas esa motivación, ¿sí? Que te sientas atraído por la vida y que quieras estar muy anímico. El cuarto, ¿quién quiere leer el cuarto? Edilma, ¿me ayudas? Sí, señora. Control de los impulsos es la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en áreas de un objetivo. Muy bien, es cuando nosotros debemos controlar nuestros impulsos. Por ejemplo, cuando tenemos guardado cierto dinero y lo tenemos ahí reservado como un ahorro y resulta que nos dejaron ver algún traje, algún producto, algo y de alguna manera nos llama la atención ese producto o esa ropa y entonces de una vez pienso en el dinero que tengo guardado. Ese dinero no es para ello. Lo tengo ahí ahorrado porque me hice el propósito de ahorrar. Entonces, ¿qué hago pensando en gastarlo? En tal vez dar la posibilidad de gastarlo en un producto o en el momento cuando no estaba planeado. Entonces, ese es el control de los impulsos. A veces ese control de los impulsos es con las personas. A veces hay alguien, pues que recuerden siempre, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿sí? Y puede ser que a alguien yo le caiga mal o él me caiga mal a mí. Entonces, ¿cómo me voy a controlar? Voy a estar empujándolo, voy a estar mirándolo mal, evadiéndolo. No estoy controlando mis impulsos y eso va a ser un problema, ¿sí? Entonces, hay que controlar los impulsos, tener la capacidad, ¿cierto? De aplazar la satisfacción de un deseo en aras de un objetivo. A veces somos impulsivos y eso hay que mediarlo para que estemos de acuerdo con nuestros objetivos o con nuestras metas, ¿no? Cualidades de inteligencia emocional, la quinta. ¿Quién la quiere leer, por favor? La quinta. Sandra, ¿me ayudas si estás ahí?
Sí, señora, consto. La quinta es la sociabilidad. Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver con que ver en cambio Con el con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. Cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a suponer que llegó alguien. Si es un cliente, llegó enojado. Buenas tardes, don Carlos. No, no contestó, entró enojado, me miró mal, eh, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Ser hábil para poderlo tratar, porque ya estoy viendo, estoy percibiendo, pues que tiene algún inconveniente que puede ser con la empresa o algo muy personal que le pasó y por eso está así. En ese momento no me debe interesar, es decir, no me debe interesar averiguar la situación, lo que me debe interesar es escucharlo y yo tranquilizarme, porque recuerden que una persona enojada me puede tratar mal, puede manotearme y puede escupirme en la cara cuando hable porque hablan tan enojados que no tienen el tiempo para ellos hacer una pausa, dejar de hablar y pasar la saliva. Entonces siguen hablando y obviamente como se acumula esa saliva en la boca, entonces al hablar y todos desbocados, es decir, desesperados, entonces empiezan a mandar saliva para todo lado. Lo que yo debo hacer es muy tranquilamente dejarlo que se desahogue, ¿sí? Si yo soy inteligente emocionalmente, entonces voy a poder socializar con el cliente en el momento que él se calme. Pero si yo le contesto mal, le reclamo por estar así, tal vez le doy quejas a mi jefe porque él se portó grosero, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues va a ser peor, ¿sí? Y para ti también. Entonces, cuando yo realmente soy inteligente, entonces empiezo a mirar la situación, a percibir qué debo hacer. Y lo hago de una manera tranquila, de una manera madura, ¿cierto? Pensando en ayudar a la persona. Entonces, ese es el material que tenía para mostrarles aquí. Ahora vamos a mirar un video. ¿Cuál es este? Personas con poca inteligencia emocional. Creo que ese es el 10. ¿Qué pasa con las personas? Ese lo vimos esta mañana, no, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas de poca inteligencia emocional? Pues simplemente van a tener conflictos siempre porque no son inteligentes, no, es decir, sí son inteligentes, pero no han desarrollado el control emocional. Y al no estar atentos a esas emociones que surgen dentro de ellos y poderlas equilibrar, entonces van a cometer un error. Alegar, ser groseros, ser indiferentes, orgullosos, imponentes, ¿m? Tal vez aislados, callados, eh, tal vez como no tienen deseos de nada, no quieren aprender, se llaman para que participen y no quieren ir, ¿cierto? Todo eso hace el estado de ánimo de una persona en la parte negativa, pero si es positiva, ¿cómo está la persona? Obviamente va a estar muy activo, va a querer participar, le gusta que la tengan en cuenta, ¿sí? Pregunta, hace muchas cosas. Entonces vamos a mirar este video para tener un poco más claro lo que les estoy hablando.
Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad les traemos 8 signos de personas con baja inteligencia emocional. No solo existe la inteligencia global, que se mide a través de test de coeficiente intelectual, sino que también existen varios otros tipos, como la inteligencia emocional, la cual algunos expertos sugieren que es incluso más importante que el CI a la hora de tener éxito en la vida. Las personas con poca inteligencia emocional tienen problemas en varios aspectos de las relaciones sociales. Muchas veces, cuando tenemos problemas con otros, puede ser que ellos tengan baja inteligencia emocional o que uno sea el que tenga baja inteligencia emocional y que requiera un poco de trabajo para mejorar. A continuación les mencionaremos 8 signos clásicos de personas deficientes en su nivel de inteligencia emocional. 1. No entienden cómo se sienten los demás. Estas personas son poco empáticas y ajenas a los sentimientos de los demás. Pueden no poder discriminar si una persona está feliz o enojada. Habitualmente se enfadan porque los demás esperan que ellos sean capaces de darse cuenta de ciertas emociones básicas, las cuales ellos no comprenden ni les parecen importantes. 2. Tienen muchas discusiones. Las personas con bajo nivel de inteligencia emocional tienden a sufrir tratando de entender las emociones de los demás y a menudo entra en discusiones sin considerar cómo se están sintiendo los otros. 3. Se niegan a escuchar el punto de vista de otros. Estos individuos a menudo sienten que tienen la razón y defienden su postura firmemente. Muchas veces, como están seguros de estar bien, ni siquiera escuchan lo que los demás tienen que decir. 4. Culpan a otros de los errores. Estas personas no tienen noción de que sus propias emociones pueden producir problemas. Cuando las cosas salen mal, su instinto es culpar a los demás. Tienden a sentirse victimizados y amargados y se niegan a aceptar la responsabilidad de los errores, aunque hayan sido hechos por ellos mismos. De alguna forma culparán a los demás por ponerlos en esas condiciones o no ayudarlos, etc. 5. No logran enfrentarse de buena manera a situaciones con alta carga emocional. Las emociones intensas, sean propias o de los demás, les resultan difíciles de comprender. Por ello tienden a evitar situaciones donde vaya a haber emociones fuertes. También es común que oculten sus verdaderos sentimientos. 6. Dificultad para mantener amistades. Como resultan ser insensibles y duros, tienen dificultades manteniendo o haciendo amistades. La amistad requiere de entrega mutua, compartir emociones, dar apoyo y muchas otras cosas que a estas personas les resulta difícil entender. Presentan exabruptos emocionales súbitos. La habilidad para regular, entender y controlar sus emociones es escasa. Estos sujetos pueden tener explosiones emocionales inesperadas, desproporcionadas e incontrolables. 8. Piensan que los demás son muy sensibles. Suelen actuar o decir cosas inapropiadas para la ocasión, como por ejemplo contar chistes en un funeral, y cuando alguien les reprocha, ellos sienten que están bien y que son los demás los que son demasiado sensibles. Como son incapaces de darse cuenta de los sentimientos de los demás, no notan que lo que están haciendo puede ofender a otros. Así que ya lo saben, poca inteligencia emocional puede crear problemas en múltiples áreas de la vida de una persona, especialmente en las relaciones interpersonales. Afortunadamente esta se puede trabajar y mejorar, así que si piensan que son así o conocen gente así, no está todo perdido. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Entonces, tenía el micrófono apagado. Les decía que entonces démonos cuenta que nosotros podemos percibir una persona que tenga baja inteligencia emocional. Cuando las personas discuten, ¿sí? O cuando las personas se aíslan, ¿sí? Cuando las personas son indiferentes, orgullosas, bueno, salen todos esos, digamos, situaciones emocionales a relucir, es porque hay algo que debe arreglar en su vida la persona. Y pues muchas veces nosotros cerramos como seres humanos porque no sabemos cómo hacerlo, no nos lo han enseñado. En las casas nunca los papás dicen, bueno, se maneja de esta manera las emociones y tú tienes que, nunca, eso nunca existía. Ahora
digamos que hasta ahora está como desprendiéndose esa parte de enseñanza en los hogares, pero antes no existía eso, ¿sí? Simplemente no tenían los chicos a sus hijos y crecían ahí con muchas situaciones adversas, pero no les enseñaban a mediar su situación emocional. Y por eso, después de 40, 50, 30, 20 años, nos damos cuenta que hay algunas cosas que están mal en mí y que debo mejorar, que debo eh, hacerme cargo de ellas y ver cómo mejoro, porque es que esa mejoría me va a hacer bien a mí, para mi trabajo, para mi vida, para mis relaciones personales, sociales, donde vaya, ¿sí? Entonces es importante estar muy acordes con si ustedes tienen algún problema, alguna dificultad emocional, entonces hay que trabajarla y mirar cómo la van a hacer. Pero eso necesita introspección, es decir, estudiarse a sí mismo, reconocer que hay algunos errores, ¿no? Y que de pronto están lastimados y que hay que sanar algunas heridas. Y pues hay que reconocerlo primero para poder lograr superar la situación. Si no lo hago, ¿cómo lo supero? ¿Cómo hago? Si ni siquiera me he dado cuenta de que soy así, ¿sí? Por eso hay muchos malos entendidos en muchas partes, porque para una persona orgullosa hay otra más orgullosa. En lugar de tranquilizarse, seguir adelante, hay personas que definitivamente les sale, o sea, digamos que se enfocan en hacer que otras personas sufran, ¿sí? Digamos que tal vez le cayó mal o algo, pero entonces cuando yo soy eh, emocionalmente asertiva, puedo hacer que eso se acabe, porque voy a saber manejar mis emociones y la otra persona va a entender que no me presto para esas cosas. ¿No? Y eso es importante. Sin yo tener que hablarle a la persona, ella va a entender con mi actitud, con mi forma de ser, que yo no me voy a involucrar en lo que él quiere o está pensando, ¿sí? Pero debe haber mucha madurez y sobre todo sensatez para reconocer los errores que hay en los demás sin lastimarlos. Es decir, sin estar diciéndole al otro, ay, mire que ella es chismosa. No, ya tú te diste cuenta que ella tiene ese error, pero tú te vas a comportar de la manera más asertiva, donde la otra persona que tiene el error no va a poder, digamos, interferir, no va a poder hablar o decir algo negativo tuyo porque tú no le has dado la razón, ¿sí? Entonces, toda la vida, todas las relaciones, todo lo que tenga que ver con personas, ¿sí? En un ambiente laboral, en un ambiente social, familiar, personal, siempre va a estar la inteligencia emocional. ¿Cómo la estás mediando? ¿Cómo lo estás arreglando? ¿Cómo estás haciendo contigo mismo? Recuerde que la lucha no es con los demás. A veces nos enfatizamos en los demás. Uy, es que le voy a hacer la vida imposible, es que es odioso, es que... No, la lucha es contigo. ¿Qué estás haciendo para que eso ya no te afecte? ¿Cómo vas a mediar tus emociones para que la otra persona vea que a ti no te afecta, sin orgullo y sin ego, sino de una manera natural, tranquila y al contrario, antes saludándolo, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? A pesar de que yo sé que la persona está haciendo mal, igual, muy buenas tardes, ¿cierto? Hay que saludar, hay que ser amables, empáticos, siempre entender, pero tenemos que hacer nuestra parte para poder llegar a ese preciso momento de entendimiento con otros, de sus emociones,
¿no? Entonces, mis queridos estudiantes, ahora les voy a mostrar, no sé si tengan alguna pregunta, alguna acotación, alguna sugerencia que puedan hacer. Si quieren hacerlo, es su tiempo para que lo puedan hacer acerca del tema. ¿Están ahí? ¿Están ahí, queridos estudiantes? Ahí está. Sí, señora, sí, sí, estamos acá. Pero No, pues a mí, señora. estás bien, o sea, no tienes ninguna aporte o algo. No, pues la verdad el tema sí me ha parecido muy interesante. eh, que hable todo sobre la inteligencia emocional, cómo nosotros nos debemos comportar o tratar de controlarlos ante diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Ok, Sandra, muchas gracias. Sí, señora, así es. Entonces les voy a presentar las actividades del día de hoy, ¿sí? Las actividades del día de hoy, esta es muy sencilla, es un jueguito prácticamente, una sopa de letras, donde ustedes ven aquí nueve palabras, 9 palabras, y las deben buscar en la sopa de letras y resaltar esas palabras. ¿Listo? Eso es toda la actividad ahí. Bueno, en la siguiente actividad, responder preguntas. Es un test de preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿sí? Y es corto. Lo que pasa es que, miren, aquí, inteligencia emocional. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Entonces ahí ya ustedes empiezan a contestar esas preguntas, son abiertas. Entonces ustedes se pueden expresar en esas preguntas. ¿A qué sitio irías a vivir una aventura? Es la pregunta 7. Acá hay preguntas de clima organizacional. ¿Tengo claro lo que se espera de mi trabajo? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. Usted solo tiene que escribir sí o no. ¿He tenido oportunidad de innovar en mi trabajo? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. ¿Sí ve? Aquí, en la séptima, dice, ¿crees que tus resultados son equiparables con el de tus compañeros? ¿Con el mismo grado de responsabilidad? Yo pienso que ahí es, ¿crees que tus responsabilidades son comparables con las de tus compañeros con el mismo grado de responsabilidad? Objetivos de la compañía. Entonces ahí vienen otras preguntas y dice, ¿estás informado sobre los objetivos para tu área? Son preguntas cerradas, sí o no. Trabajo en equipo. ¿Sientes que tu equipo de trabajo te motiva para alcanzar la meta? ¿Consideras que tus opiniones han sido escuchadas y tomadas en cuenta? ¿Sí o no? ¿Cierto? Comunicación interna. ¿Cuál es tu apreciación acerca de la comunicación en tu equipo de trabajo? Esas son preguntas abiertas, es decir, que tú puedes expresarte en esas preguntas. Puedes dar tu punto de vista, largo, corto, pero lo puedes hacer. Tomarte el tiempo para escribir. Se te ofrece toda la información relevante para ejecutar sus labores y estar al tanto de los cambios. Es una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Hay apertura para comunicarte con los líderes corporativos? ¿Crees que algún aspecto de la comunicación interna entre equipos y supervisores puede mejorar? ¿De qué manera? Entonces, sí o no, y luego de qué manera, entonces ahí tú empiezas a hablar, a extenderte un poquito porque es una pregunta abierta. ¿Mm? Creo que tengo oportunidades para crecer profesionalmente en esta empresa. Esa es una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿La organización te ha ofrecido herramientas necesarias para tu desempeño y para fomentar tu aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Mm? Y así sucesivamente hasta llegar al final del test. Entonces, son esas dos actividades. No sé si hay alguna pregunta.
No, señora. Todo totalmente claro, lo comprendieron. En el caso que en estos momentos uno no tiene empleo, entonces coloca con relación al empleo anterior. Sí, señora. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe, No hay gracias. problema. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra acotación, situación que tengan para decirme o que quieran aportar? Ninguna. ¿Cierto? Entonces, pues ese es el material del día de hoy. Esas son las dos actividades que hay. Gracias por estar ahí conectadas y entonces, pues ya vamos a terminar nuestra clase para que ustedes puedan ir a desarrollar pues las actividades, enviarlas y estar al día. Bueno, entonces fue un placer verles y trabajar con ustedes el día de hoy. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, profe.